Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días también a todos nuestros amigos que nos visitan. La edad ya no ayuda, así que tengo que usar estos bellos anteojos para decirles que usted nos puede encontrar en la página web, en el link de Alianza Cristiana y Misionera, es acmhollywood.org o enlace. También estamos en Facebook, en YouTube. Es lindo poder conectarnos a través de este medio, virtual. Realmente gracias a Dios que nos permite tener toda la tecnología para poder llegar a todos los hogares que nos están viendo con la palabra de Dios, que nos fortalece y nos edifica. Permítame leer un pasaje del cual mi esposo va a poder predicar hoy día. Es el capítulo 6 de Mateo y vamos a leer del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, permítame, el 30, estamos en el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un versículo muy impactante. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os será añadida. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que en este mensaje que el pastor va a traer pueda hablarnos a nosotros en forma personal, que escuchemos la voz de Dios, qué es lo que nos quiere enseñar en este momento, en este tiempo donde estamos viviendo la pandemia. Entonces, oremos, por favor. Acompáñenme. Amado Padre Celestial, en este tiempo te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste en esta cruz para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Esto no se acaba aquí, Señor. Si nosotros recibimos, Señor, como dice tu palabra en nuestro corazón, lo asimilamos en nuestra mente, Señor, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sanador. Y también dice tu palabra, Señor, que tú nos vas a dar vida eterna y salvación. Ni un hombre, Señor, en esta tierra, ni uno está libre de pecado. Pero, Señor, gracias, que tú te despojaste de tu divinidad y viniste, Señor, a nacer de una virgen para vivir todo lo que tú sabíamos que íbamos a vivir y experimentar en tu propio cuerpo, Señor, el dolor, el sufrimiento. Por eso tu palabra dice que por tu llaga somos curados. Gracias, Señor. Gracias por ese inmenso amor que nos diste para salvarnos del infierno, Señor.
y para traernos a vida eterna. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra pueda ser escuchada claramente. Que el Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada hogar, en cada familia. Que tú, Señor, llevas hablando a mucha gente y está esperando, Señor, que no espere. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu iglesia para que predique. De cualquier manera, de cualquier forma, pero tú lo permites, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ten compasión, Señor, de las personas que están sufriendo. Ten compasión de esos héroes, Señor, en los hospitales, doctores, médicos, asistentes. Ten compasión de todos los que salen de su casa a exponerse a trabajar para ayudar a otros. Y pon conciencia, Señor, en las personas que salen atrevidamente, Señor, sin protección, que muchas veces, Señor, acaban muertos. Señor, no podemos decir que son ignorantes, porque hay mucha información para que hagan lo que tienen que hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Confiamos en ti y queremos aprender en esta mañana a no tener ansiedad y a no afanarnos. En el nombre de Jesús bendito. Amén. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 y alaba a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, y somos obra de sus manos. Bendito sea su nombre. Y es para su gloria. Por nosotros mismos imposible. La obra es del Espíritu Santo, y la obra que Él hace, el mismo que empezó, Él lo va a terminar para su gloria. Eso dice la palabra, todo para su gloria. Qué hermoso cuando entendemos estos conceptos, cuando la palabra lo enseña, lo enfatiza, que todo es para la gloria de Él. Qué hermoso cuando le adoramos y le alabamos por lo que Él es. Como lo hemos dicho muchas veces, porque hemos sido bendecidos, es que le servimos y nos comprometimos con Él. No le servimos para ser bendecidos. Porque hemos sido bendecidos, le servimos. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. ¿Por quién eres tú? La iglesia le adora por lo que Él es. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Gloria a Dios. Padre eterno, ¿quién como tú entre los dioses? Magnífico en grandes proezas, en maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. Jesucristo, eres la fuente de agua viva, camino de luz admirable, coronado de gloria y honra, tú eres el Señor. Santo, Santo, Espíritu que enseña y guía, con tu verdad, amor y gracia, tú llenas de poder de lo alto, eres consolador. Padre eterno, quien como tú entre los dioses, magnífico en grandes proezas, en maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. Jesucristo, eres la fuente de agua viva, camino de luz admirable, coronado de gloria y honra, tú eres el Señor. Santo, Santo, Espíritu que enseña y guía, con tu verdad, amor y gracia, tú llenas de poder de lo alto, eres consolador. Con todo mi ser te alabo, Rey, digno eres de adoración. Con alma, vida y corazón, tu trono siempre honraré. ¿Quién se iguala a ti, Jehová, en gloria y en poder? Te aclamaré
tú entre los dioses, magnífico en grandes proezas, en maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. Jesucristo, eres la fuente de agua viva, camino de luz admirable, coronado de gloria y honra, tú eres el Señor. Santo, santo, Espíritu que enseña y guía, con tu verdad, amor y gracia, tú llenas de poder de lo alto, eres consolador. Con todo mi ser te alabo, Rey, digno eres de adoración. Con alma, vida y corazón, tu trono siempre honraré. ¿Quién se iguala a ti, Jehová, en gloria y en poder? Te aclamaré, te exaltaré, mi Padre eres tú. Todo mi ser te alabo, Rey, digno eres de adoración. Con alma, vida y corazón, tu trono siempre honraré. ¿Quién se iguala a ti, Jehová, en gloria y en poder? Te aclamaré, te exaltaré, mi Padre eres tú. ¿Quién se iguala a ti, Jehová, en gloria y en poder? Te aclamaré, te exaltaré, mi Padre eres tú. Tenemos que orar sobre todo por la gente, todo el personal médico, las enfermeras, los asistentes, todos los que están, como han dicho, en la primera fila del campo de batalla. Tenemos que orar.
Hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en este día domingo de celebración de nuestro servicio de cada domingo de cada semana, y cuanto más hoy en que vamos o que nos hemos acercado a la mesa del Señor para recordar su muerte, su resurrección, y qué grato que podamos unirnos con hermanos en todo el mundo virtualmente a través de esta celebración de Santa Cena. Permítame tener una palabra de oración antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Oremos, por favor. Señor, a ti nos acercamos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que Él es nuestro Salvador, el Señor de nuestras almas, de nuestras vidas, reconociéndote a ti como el Padre Celestial, como el Dios que vela por la vida de sus hijos. Señor, te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por las iglesias donde quiera que están, que igualmente tú sigas usándoles como lámpara en medio de este tiempo. Padre, a ti nos encomendamos y encomendamos tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Esta mañana queremos mirar 3 escenas bíblicas. Las 3 se encuentran en el Evangelio de Mateo. En las 3, el Señor Jesucristo les exhorta y les habla acerca de un solo tema. Él les dice: hombres de poca fe. Vivimos nosotros en un tiempo donde existen muchas situaciones que nos sobrepasan, como hemos dicho, a los seres humanos. Sobrepasan a los hombres en su propia capacidad para controlar y solucionar estas situaciones particulares que se presentan a tal punto que producen en nosotros una alta dosis de preocupación, una alta dosis de afán, de ansiedad, de temor, de miedo, desconfianza. Las escenas que vamos a ver a continuación tienen que ver con diferentes contextos donde en los 3 que vamos a señalar, Jesús precisamente les habla acerca del temor, del miedo, la duda, la desconfianza, la preocupación. Todo con el propósito que podamos enfocar nuestro corazón, nuestra fe correctamente en la persona del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, en el contexto del Sermón del Monte, Jesús les habló acerca del afán, de la preocupación, de la ansiedad. Vamos a mirar que en la segunda y la tercera ocasión que vamos a señalar, ambas se dan en un contexto de barca, de la mar, de los vientos y las tormentas, donde ese gran protagonista es el Señor Jesucristo, quien en todas estas situaciones va a ministrar la vida de los discípulos, situaciones que Dios permite, situaciones que Dios quiere usar para ministrar, para ayudar, para sustentarles en todas sus experiencias. En primer lugar, Jesús les está hablando acerca de no os afanéis, y se lo dice reiteradamente, porque afanarse es una grande preocupación, preocuparnos de antemano por las cosas que van a pasar y que no sabemos.
Y Jesús les dijo, por ejemplo, luego que le habló de las aves de los cielos, luego que mencionó a los lirios del campo, les dijo así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Y Jesús pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, la fe en Cristo nos debe ayudar a creer firmemente en que Dios siempre hará mucho más por nosotros. Dios hará mucho más por nosotros, no importa lo que nos inquiete, lo que nos produce temor o angustia, porque Jesús ha prometido que Él hará mucho más a vosotros, les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Recuerde lo que Pablo, cuando escribe a los Efesios, él dice algo muy interesante: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Me gusta esa frase que usa Pablo: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Jesús le dijo a los discípulos: Dios hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Pablo dice: Dios hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La segunda escena que vamos a mirar a continuación tiene que ver con aquella situación cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, y entonces es el pasaje donde Jesús tiene que calmar la tempestad. Y en esa situación Jesús les habla acerca del temor que, según el diccionario, es lo que nos hace huir o rehusar de algo que consideramos peligroso o arriesgado. Y en esta segunda escena Jesús otra vez les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Observe que en la primera escena, en el Sermón del Monte, Jesús les dijo: no te angusties, no te afanes. En la segunda escena, Jesús les dice: ¿por qué temes? ¿Por qué temes, hombres de poca fe? Y de pronto, con la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, reprendió a los vientos y al mar que estaban pegando contra la barca, y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. Vamos a mirar en tercer lugar otra escena que también ocurre en el mar. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Jesús le habla a Pedro acerca del miedo? Y miedo es una angustia por un riesgo o un daño que puede ser real o que puede ser imaginario en la mente de la persona. Y entonces Jesús le dijo, al momento él extendió la mano y asió de él, es decir, lo tomó a Pedro y le dijo otra vez: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Sígame por favor. En la primera escena Jesús les dijo, no te afanes, no te preocupes, Dios hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, y Dios va a hacer mucho más. Si lo ha hecho por las aves de los cielos, y si lo ha hecho en los lirios del campo, Dios nos recuerda, Él va a hacer mucho más. En la segunda ocasión, como señalamos, Jesús dice que los discípulos no podían estar temerosos, uno porque Jesús estaba allí, pero también porque les vuelve a exhortar diciendo, ustedes tienen poca fe, no temáis, hombres de poca fe, son las palabras exactas de Jesús. Cuando Jesús estaba con Pedro, y Pedro recibe la exhortación del Señor que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si la duda, dice el diccionario, que es la indeterminación entre dos decisiones o juicios, aún frente a una noticia o a un hecho. Eso dice el diccionario. Que la duda no le da al ser humano la determinación para actuar, sino que está vacilante en no saber qué elegir. Y así se sentía Pedro. Y por eso Jesús le dijo, dudaste. ¿Por qué dudaste? Hermanos, en estas situaciones que presenta Mateo, y es interesante, esta primera ocasión lo hace en el capítulo 6 de Mateo, de no os afanéis. Más tarde, en el capítulo 8, también de Mateo, él narra cómo Jesús calma la tempestad. Y en el capítulo 14, también de Mateo, el evangelista narra la escena cuando Pedro pidió caminar sobre las aguas. No estamos diciendo que la fe de los discípulos no era una fe real. Por supuesto que lo era, porque su fe estaba puesta en Jesucristo. Ellos sabían quién era Jesús, pero lo que Jesús está diciendo, tienen una fe un poco vacilante. En las 3 ocasiones les dice, es una fe vacilante, es una fe pequeña. Y eso es lo que el Señor observó. Entonces, hermanos, cuando Jesús está dando el sermón de la montaña de Mateo, que corre del capítulo 5 al capítulo 7, lo primero que Jesús dice en este pasaje es que no tienes por qué angustiarte o por qué afanarte, sino cree que Dios siempre hará mucho más por lo que nosotros pensamos o entendemos. Es decir, que la presencia de Jesús, como es el caso cuando Él estaba en la barca, tenía que recordarles que Él está allí, no tenían que temer. Es cierto que en la barca Jesús estaba durmiendo, descansando, pero su presencia es lo que siempre ha de darnos esa convicción de que Él está en el trono. Él es el capitán de la barca. Él es el Señor que está a cargo de todos los acontecimientos y sucesos que ocurren no solo en nuestras vidas, aún en todo este mundo. Y entonces lo que Jesús pretendía era que ellos acepten
tomen la seguridad, la convicción que no tenemos por qué temer, porque si Dios es con nosotros, como dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? No podemos temer aún a los sucesos presentes, porque Jesús mismo le dijo que no podían temer. Él está en control. Él está en la barca. Él sigue estando en el trono. Entonces, hermanos, Jesús lo que está tratando es cuidar aún no solo nuestra propia vida espiritual, que es lo más importante, sino que yo diría que Jesús tiene interés en cuidar también tu vida emocional, porque el afán, la demasiada preocupación, la angustia, son sentimientos que no son saludables y que todo lo contrario pueden ser vías destructivas para nuestra salud y aún para nuestra propia vida emocional. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida y el cuerpo lo más importante? Por encima del alimento, por encima del vestido, lo que Jesús quiere darles a entender es que ellos no tenían por qué estar afanados. Esas cosas que les producía afán y carga eran situaciones que para Jesús no era lo trascendente. Él dijo, el cuerpo, la vida, vale mucho más. Y sobre todo porque, ¿quién te dio el cuerpo? ¿Quién te regaló la vida? Obviamente Dios. Y Él nunca va a abandonar aquello que Él creó, aquello que Él diseñó. Dios no abandona a su creación. Y lo demuestra como Jesús lo dice, mira las aves de los cielos. Mira las aves que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, como lo puede hacer cualquier agricultor que siembra la semilla, tiene la cosecha y más tarde lo guarda en graneros. Pero Jesús le dijo a los discípulos, mira qué importante que reconozcas que yo soy tu creador. Yo no te voy a abandonar a ti. Yo cuido mi creación. Y fíjate cómo cuido de la creación, que seres que no son tan valiosos para Dios como es el hombre, el ser humano, Él nos invita a mirar y a poner los ojos en los cielos y darnos cuenta que las aves que vuelan, que van de un lugar a otro y van buscando su alimento, el alimento que Dios les provee. Y ustedes conocen el segundo ejemplo, los lirios. Los lirios no pueden actuar como actúan las aves. Las aves vuelan, las aves se van de lugar a otro lugar. Los lirios, las plantas, no se pueden mover. Están, valga la redundancia, plantados en la tierra, sus raíces están en la tierra y ellos no son los que salen a buscar su alimento como las aves. Dios se los provee. Dios les entrega el agua, la luz del sol para alimentarles. Pero no solo eso, sino que parte de su creación, la Biblia dice que Jesús se encargó de darles un colorido,
un diseño tan hermoso que la Biblia dice que el rey Salomón, con toda su gloria, nunca se vistió como uno de ellos. Lo que quiero decir es, Dios te cuida. Fíjate a las aves de los cielos, fíjate los lirios del campo, cómo Dios los cuida, cómo Dios les provee, cómo Dios les da el alimento. Y Jesús dijo, tranquilo, no te preocupes por otras cosas. El Creador de los cielos y la tierra ha prometido hacer mucho más. Él ha hecho bastante y hace por su creación, pero su promesa todavía va más allá, porque le dice, tú vales más que las aves de los cielos, tú vales más que los lirios del campo, por lo tanto cree, ten fe que Dios hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe, dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y qué bueno recordarlo. En medio de todo lo que estamos pasando, tome esa promesa de Dios. Él es tu creador. Dios no abandona su creación. Dios, todo lo contrario, sustenta, provee para su creación. Y por eso Jesús les dijo a los discípulos, cree porque Dios hará mucho más con vosotros. En la segunda instancia, el Señor Jesús está con los discípulos, ellos están en la barca, se levanta el mar con una gran tempestad, a tal punto, mire usted lo que dice la Biblia, que las olas cubrían la barca y Jesús se encontraba durmiendo, descansando. Y de pronto ellos se atemorizaron, como lo haríamos usted y yo, y empezaron a dar gritos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, este es un ejemplo de una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo, que nos sobrepasa, que va más allá de nuestros propios límites, donde son circunstancias que no podemos controlar. Y los discípulos en la barca literalmente sentían que podían morir. Porque ellos dijeron, sálvanos que perecemos. En otras palabras, sálvanos, Señor, que aquí nos podemos morir. Así que Jesús lo que va a mostrar a estos discípulos amados, que aún en medio de la tormenta, escúcheme bien, que aún en medio de la tormenta, aquí dice que las olas cubrían la barca. Ellos estaban totalmente desesperados, llenos de temor. Y Jesús, en otras palabras, les dice, la receta para que ustedes estén bien es la fe. La fe. La fe, como señala el autor de Hebreos, aquella certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La fe. La fe. ¿Y cómo podemos lograr eso, hermanos? La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, escudriñar las Escrituras aumentan nuestra fe. Aumentan cada día nuestra fe. Pero también la Biblia nos ha enseñado que es importante dónde tú te enfocas en la vida. Jesús les dijo, miren la enseñanza de las aves de los cielos y los lirios del campo.
Qué importante cómo tú enfocas, cómo tú tienes la correcta perspectiva para enfocar la vida. Pero además, la Biblia nos ha enseñado que tenemos que poner los ojos, que tenemos que enfocar la vida, no en la tormenta. Si lo hacemos así, fracasaremos. El autor de Hebreos también dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De la fe. Lo voy a decir otra vez. El autor de Hebreos señala que hemos de poner los ojos, que hemos de enfocar la vida, aún por más tormenta que haya a nuestro alrededor, pero poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque además toda la Biblia nos ha enseñado que el creyente, que el Hijo de Dios, que el justo, por la fe vivirá. Pablo decía, no es por vista, no es de acuerdo a lo que vemos o tocamos, no es de acuerdo a estas realidades humanas, sino que el creyente ha de andar, ha de caminar por la fe. El justo por la fe vivirá, decía el profeta Habacuc, y también lo cita Pablo en Romanos. Pero en último lugar, esa tercera escena donde Jesús estaba con sus discípulos una vez más en la barca, en el medio del mar, y la barca también en esta ocasión fue azotada por las olas porque tenían un viento contrario. Y dice la Biblia que llegada la noche, Jesús se apareció a ellos caminando sobre las aguas. Jesús se presentó a ellos andando sobre el mar, y los discípulos se turbaron y creyeron que era un fantasma. Y dice el Evangelio que dieron voces de miedo, y Jesús les tuvo que decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y vea usted que Jesús aparece en medio de la tormenta. Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y entonces, para variar, Pedro fue el primero que reacciona y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y dice la Biblia que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Ustedes conocen la historia. Y Pedro empezó a desenfocarse y empezó a mirar las tormentas, las olas, los vientos recios, y el Evangelio dice que empezó a hundirse, a hundirse y a hundirse. ¿Qué está enseñando Jesús, hermanos? Que la fe nos hace ver más allá de nuestras propias limitaciones humanas. El Señor nos está enseñando que la fe nos muestra y nos hace ver más allá de nuestros límites humanos. Pero además también esta fe en Cristo, en sus promesas, nos hace caminar en medio de la tormenta. ¿Y sabe por qué? Porque podemos poner los ojos en Jesús, porque podemos caminar
firmes. No solo como en el caso de Pedro, firmes sobre las aguas, sino también lo que Jesús nos enseñó. Usted y yo podemos caminar en la vida con firmeza, como los hijos del Rey, cuando andamos confiando en el Señor, aún en medio de las terribles tormentas de la vida. ¿Y es así? Recuerda lo que señalábamos de la cita bíblica que enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y fíjese cómo Dios nos ha otorgado y provisto su palabra para que podamos creer, para que nuestra fe pueda crecer. Y escuche esta palabra que usted conoce. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bueno hubiera sido que Jesús les recuerde a los discípulos en el Sermón del Monte que estaban afanados por lo que qué iban a comer, qué iban a vestir, qué iban a beber. Recordarles lo que la palabra de Dios señala diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Lo escuchó? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Eso es lo que Jesús quiso transmitir a los discípulos en la barca. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Y porque Él hará mucho más de lo que tú has visto a través de las aves, de los lirios, de toda su creación. Pero además también la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y escuche esta promesa. Dice el apóstol Pablo a la carta a Filipenses, el capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo. Mire usted, mi Dios, pues, suplirá todo. Y hemos de ejercer nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso dice la palabra, Dios te va a suplir. Acuérdate que lo hace con las aves de los cielos, con los lirios del campo, cuánto más no hará con vosotros, dijo Jesús, hombres y mujeres de poca fe. Pero creamos la promesa de Dios. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Y finalmente, hay una cita de el rey Salomón en el libro de Proverbios que yo escuché en estos días que me bendijo tanto recordarlo. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermoso. Pero fíate de Jehová, hermano. Entrega todo tu ser a Dios con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes ni siquiera en tus propias habilidades o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Él dijo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a que cada día podamos crecer en fe. Lo necesitamos todos. Pero recuerda que aún en medio de la tormenta, el Señor nos anima a que vayamos a Él con una sólida, firme fe, enfocada en la persona del Señor Jesús, quien ha dicho y quien ha prometido que Él está en control, que Él está a cargo, que Él es el gran capitán de la barca, que va a llevar su vida, mi vida, a un buen destino, donde podemos descansar en la paz de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias, porque tú sabes que tu palabra es alimento para nuestra alma. Porque tú sabes, Dios, que nosotros a ti te necesitamos. Y te necesitamos mucho más en medio de la tormenta. Y porque hemos aprendido que tú nos ministras, tú nos consuelas, tú nos ayudas a que nuestra perspectiva de vida esté saludablemente enfocada, correctamente enfocada en la persona del Señor Jesús, de quien hemos aprendido que tenemos que poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, Señor, ayúdanos a que nunca podamos confundir el enfoque verdadero, sino que podamos centrarnos en la persona del Señor Jesús y que esta fe y este descanso en Él podamos compartirlo también con otros, de que a través de la fe en Cristo y a través de todo lo que Él ha prometido, Señor, puede traer paz a nuestra alma, reconciliación con el Dios Creador y caminar en una vida firme y segura, porque tú eres quien nos ha mostrado y quien nos ha sustentado en el camino. Amado Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como ustedes saben, hoy, primer domingo de mes, nos acercamos a la mesa del Señor y les hemos comunicado que queremos participar en esta ocasión de manera virtual. Por eso le animamos a que tenga una porción de pan, si no tiene pan, una porción pequeña de galleta. Y también queremos participar con el jugo de uva, o si no tiene un jugo de uva, un jugo que podamos representar la Santa Cena esta mañana. Así que vamos a acercarnos a la mesa del Señor y vamos a tomar unos segundos para orar, para preparar nuestra alma, nuestro corazón, para acercarnos a su mesa en esta mañana.
queremos que Dios nos bendiga, queremos estar a cuentas con el Señor, y si hemos pecado, si hemos ofendido a Dios, vamos a orar, vamos a pedir perdón y que el Señor nos ayude y que podamos disfrutar de esta comunión, de esta Santa Cena. Así que le invito allí en sus casas, donde usted se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a tomar unos segundos para que cada uno en su propio lugar, en su propia casa, ore con nosotros, disponga su corazón y acerquémonos a la mesa del Señor en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque acercarnos a tu mesa es una invitación que tú haces para nosotros. Tú nos enseñaste que cada vez que nos reunamos, que lo hagamos en memoria de ti. Y nunca queremos olvidar todo lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias por mis hermanos, donde ellos se encuentran, que a pesar que no estamos juntos físicamente, pero lo estamos espiritualmente, y cuanto más en esta mañana al acercarnos a tu santa mesa en esta santa comunión. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Lávanos en tu sangre carmesí. Queremos tener una comunión y una relación libre, auténtica, verdadera. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Tales adoradores tú estás buscando. Señor, al participar de esta mesa, oramos que bendigas el pan que simboliza tu cuerpo quebrantado, molido en la cruz por nuestros pecados. Bendice este pan. Y también bendice el vino que simboliza tu sangre. Vamos a participar siempre agradecidos y entregarte a ti todo el honor y toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Señor, gracias, muchas gracias, porque solo a través de la muerte de Cristo Jesús pudimos reconciliarnos con el Padre. Tu palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y solo fue por ti, por el sacrificio que diste en la cruz del Calvario, que nosotros ahora somos hijos de Dios. Que nos diste, Señor, un nuevo destino en la vida, que nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable.
y que hoy podemos disfrutar de una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por el pan que simboliza el alimento espiritual, que simboliza tu cuerpo entregado por nosotros. Enséñanos, Señor, a beber de ese pan o a comer de ese pan cada vez que a ti nos acercamos con tu palabra, que simboliza el pan para nuestra alma. Gracias por el vino que simboliza tu sangre, esa sangre que derramaste con amor y por amor para todos nosotros. Señor, te agradecemos y oramos por aquellos hermanos o hermanas que están enfermos. Les recordamos en este momento, tu palabra dice que llevaste a la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Oramos, Padre, que pongas tu mano en primer lugar de bendición, de sanidad, de restauración en la vida de cada uno. Oramos por aquellos que están enfermos o aquellos que están afectados, Padre, por toda esta contagio, esta enfermedad. Te presentamos en esta mañana al pastor Raúl Barcia, te presentamos a hermanos nuestros, hermanos de la iglesia en Queens, hermanos de las iglesias en Nueva York. Y Señor, es tu pueblo, es nuestra familia en la fe. Oramos, Señor, por toda la familia cristiana aquí en la Florida y en todo el país. Señor, los presentamos, que el poder y la sangre de Jesucristo les proteja, les cuide. Y aquellos que están afectados, tú puedas obrar restauración, sanidad en sus cuerpos. Padre, pon tu mano en toda esta situación que vivimos. Confiamos que tú eres quien está en el trono del universo. Y Señor, sabemos que tú harás mucho más de lo que nosotros entendemos o lo que nosotros pedimos. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada hogar que aquí nos unimos. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.